Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría de la hacienda pública y la teoría del federalismo fiscal. A continuación os explicaré un poco de qué va todo esto, pero sobre todo en el vídeo quería hablar de un efecto en concreto que os explicaré desde el punto de vista teórico-económico, pero que tiene mucha evidencia empírica, es decir, hay numerosos estudios que demuestran que esto se produce en la realidad. Y en concreto os estoy hablando de lo que se conoce como efecto pegamento o efecto papel matamoscas o efecto flypaper. No sé si habréis oído hablar de esto, pero es algo bastante curioso y que además está un poco relacionado así con el tema del gasto público. Y como mucha gente me ha estado preguntando por el tema de política fiscal, que yo pensaba que más gente me iba a preguntar por el tema de impuestos, pero en realidad más gente me ha preguntado por el tema del gasto público, pues me parecía interesante abordar este efecto que creo que es menos conocido. Así, pues nada, explicároslo y que conozcáis este efecto pegamento. Así que vamos con el vídeo. Para que os situéis un poco sobre lo que vamos a hablar en este vídeo, todo esto estará relacionado o integrado dentro de lo que se conoce como la teoría de la hacienda pública, que es aquella rama de la economía que estudia la intervención del sector público en la economía mediante los programas de ingresos y gastos y teniendo en cuenta el bienestar social. Según Musgrave, es un autor que señalaba cómo el sector público va a tener tres funciones fundamentales, una de carácter asignativo para asegurar la eficiencia, otra de carácter distributivo para asegurar la equidad y finalmente una de carácter estabilizador para intentar suavizar un poco los ciclos económicos o los impactos, los shocks que haya en la economía. Para llevar a cabo estas funciones, el sector público va a necesitar una fuente de ingresos, unos ingresos que vendrán dados sobre todo, en mayor medida suelen venir de los impuestos. Sin embargo, estas actividades del sector público se van a llevar a cabo en distintos niveles jurisdiccionales, teniendo cada uno de ellos unas responsabilidades de gasto distintas y unas potestades impositivas diferentes. En base a esto, aquí es donde sacaríamos entonces la teoría del federalismo fiscal, que es aquella rama de la economía, aquella parte que ofrece un marco teórico para poder analizar precisamente o adecuar estos tamaños o niveles jurisdiccionales a las distintas funciones del sector público que hemos indicado anteriormente según Musgrave. Bien, pues como podéis ver, entonces dentro de esta teoría de la hacienda pública encontraríamos a la teoría del federalismo fiscal, la cual es muy extensa, así que si os interesa dejadme en los comentarios y subiré otros vídeos en relación a esto, porque no puedo subir toda esa teoría en un vídeo porque es imposible, es muy extensa, así que si os interesa decídmelo y ya subiré otras cosas relacionadas, pero en concreto en este vídeo quería centrarme en el tema de la financiación. Aún así, estamos hablando fundamentalmente de los niveles jurisdiccionales, que esto es algo que tiene que quedar claro. Estos niveles jurisdiccionales, con un ejemplo para que lo entendáis fácil, por ejemplo en el caso de España, sería como por un lado tendríamos al gobierno central, al gobierno español, después tendríamos por ejemplo distintas comunidades autónomas con sus respectivos gobiernos y después tendríamos un nivel más inferior que sería el de las provincias. Por ejemplo, a modo ejemplo tendríamos por un lado el gobierno central, el gobierno español, después tendríamos por ejemplo la comunidad autónoma de Valencia y después las tres provincias de la Comunidad Valenciana, como es por ejemplo Alicante, Castellón y Valencia. Por lo tanto, pues ahí estamos viendo tres niveles jurisdiccionales diferentes que cada uno de ellos tendrá sus responsabilidades de gasto y distintas potestades en términos impositivos. Pues teniendo esto en cuenta, nos centraremos en el tema de la financiación, que es lo que quería explicaros en este vídeo, y esta financiación de las haciendas territoriales de estos distintos niveles jurisdiccionales se hace en base a distintos métodos. Puede haber una financiación, por ejemplo, vía deuda, vía transferencias o vía tributos o impuestos, que son fundamentalmente los tres aspectos que vamos a analizar. Y más en detalle el tema de las transferencias, que ahí es donde hablaremos de este efecto pegamento. Pero básicamente tendríamos por un lado, por ejemplo, la financiación vía deuda, tributos y también transferencias. Estos tres métodos generalmente suelen coexistir, como en el caso de España. No hay generalmente un único método que se esté usando, sino que normalmente se usan los tres a la vez, aunque unos más que otros. En definitiva, por ejemplo, comenzando por la financiación vía deuda, esto es algo un poco más delicado, no se tiende a usar o no se aconseja tanto usar este mecanismo en comparación quizá con los otros porque puede dar lugar a distintos problemas. Por ejemplo, esto es algo que sucedió en la crisis de 2008. En este caso vimos cómo hubo comunidades autónomas o ayuntamientos que se endeudaron en exceso en la época de bonanza económica que había por aquellas y entonces, aprovechando estas bajas primas de riesgo, al final observamos que al haber la crisis de 2008, pues todos estos ayuntamientos, las comunidades autónomas no estuvieron en su mejor situación y tuvieron que acudir a que les ayudase el Estado central. Por lo tanto, esta financiación vía deuda a veces es un poco más complicada y más delicada en ese sentido porque puede dar lugar a mayores desequilibrios a futuro. Otro de los métodos de financiación que hemos indicado sería vía tributos o impuestos. En este caso observaríamos que existen distintos tipos de impuestos, como por
ejemplo, podríamos señalar sobre todo aquellos impuestos participados, compartidos o cedidos, que son aquellos sobre todo que vienen por parte del Estado, son diseñados o gestionados en una mayor medida por el Estado, pero después algunos de ellos pasan parte de esa recaudación a los distintos niveles jurisdiccionales. Y después tendríamos finalmente los impuestos propios en sentido estricto, que serían aquellos que son realmente diseñados, gestionados por parte de estas haciendas territoriales o de estos niveles jurisdiccionales más pequeños y que también se quedan por completo la recaudación. En concreto, uno de los mecanismos que más se suele defender para esta financiación de las haciendas territoriales es precisamente este método vía impuestos, ya que se considera que fomenta algunos principios como por ejemplo el de suficiencia, es decir, un principio que nos muestra cómo los distintos niveles jurisdiccionales o estas haciendas territoriales necesitan contar con suficiente cantidad de ingresos para poder llevar a cabo su gasto público, las funciones que necesiten realizar. Por otro lado, también se considera que fomenta otro principio, que es el de autonomía, para que no tengan que depender completamente de los ingresos del Estado, por ejemplo mediante estos ingresos propios en sentido estricto que hemos indicado. Y también se considera que fomenta la responsabilidad por parte de estas haciendas territoriales en relación a la gestión de gasto e ingreso. Y además, estos tres principios, el de suficiencia, autonomía y responsabilidad, nos permiten introducir un concepto muy importante dentro de esta teoría del federalismo fiscal, como es la corresponsabilidad fiscal. Así, de esta forma, se considera también que este mecanismo vía impuestos para la financiación de las haciendas territoriales es más ventajoso que otros, por ejemplo, en comparación al de la deuda, que era un poco más complicado, y también en comparación al método vía transferencias, ya que se considera que una desventaja de estas transferencias es que es un método menos visible para los ciudadanos. En relación a esta visibilidad de las transferencias, digamos, nos estamos refiriendo como a que un individuo es más consciente o ve más el coste que supone un bien público o un servicio público que esté percibiendo en el caso de que sepa que lo está pagando vía un impuesto X, el que sea. De esa forma el ciudadano es consciente de que tú estás recibiendo ese bien público, pero porque tú lo estás pagando con tus impuestos. Sin embargo, mediante las transferencias, que realmente no van directamente a los ciudadanos, sino que van de un nivel de gobierno superior a un nivel de gobierno inferior generalmente, pues como va de gobierno a gobierno, digamos, entre los distintos niveles jurisdiccionales, no es tan visible para los ciudadanos y quizás estén obteniendo un bien público o un servicio público del que no están viendo pues como ese coste que realmente tienen, ¿no? Se considera que los impuestos obviamente que se establecen directamente a los ciudadanos pues obviamente hacen que sean más conscientes de que están pagando esos impuestos para percibir algo a cambio, pero sin embargo con las transferencias esto no es tan visible, digamos, por parte de los ciudadanos. Y teniendo esto en cuenta pasamos al tema de las transferencias, que es realmente de lo que os quería hablar y donde vamos a ver que se produce este efecto pegamento. En concreto, como digo, estas transferencias van a ser menos visibles y esto puede ser uno de los principales inconvenientes, que no se ve el coste realmente que tiene un servicio público o un bien público. En este caso, las transferencias son básicamente transferencias de recursos, generalmente de un nivel de gobierno superior a uno de nivel inferior. Esto todo para que este nivel de gobierno inferior pueda llevar a cabo las funciones que necesite o para asignarlo a un gasto público determinado para realizar o aportar distinto bien, servicio, etcétera, que tenga en mente y que necesite aportar a sus ciudadanos. Aquí encontraríamos distintos tipos de transferencias, pero sobre todo quería hacer una diferenciación básica entre las que son incondicionales y condicionales, sobre todo porque ahí es donde está la clave también un poco para este efecto pegamento del que vamos a hablar después. Una transferencia incondicional es simplemente aquellos recursos que se transfieren a otro nivel de gobierno sin una finalidad concreta, sin estar determinado a un objetivo establecido. Es decir, yo por ejemplo, si soy el gobierno central, pues por ejemplo le doy 1000 euros en transferencias a Madrid, por ejemplo, para que lo use en lo que quiera, yo qué sé, en mejorar las aceras, en poner farolas, en mejorar los parques, en mejorar los jardines o lo que sea. Por otro lado, encontraríamos las transferencias condicionales, que son aquellas que suponen una transmisión de recursos de un nivel de gobierno hacia otro, pero que además tienen un objetivo predeterminado, un objetivo establecido. Por ejemplo, si yo soy el gobierno central, pues le doy 1000 euros a Madrid para que concretamente desarrolle o cree o construya nuevos parques infantiles. Por lo tanto, le estoy dando ese dinero, esos recursos, con un objetivo establecido. Y ese nivel
jurisdiccional inferior que reciba ese importe o esos recursos estará condicionado, de ahí lo de transferencia condicional, estará condicionado a tener que hacer uso de esos recursos, de ese dinero, hacia un determinado gasto público concreto. Y teniendo ya todo esto presente, a continuación podríamos pasar a hablar de este efecto pegamento o de este efecto papel matamoscas, que era realmente lo que os quería comentar en este vídeo. De esta forma podríamos entender o se consideraría que en un inicio veríamos como una subvención del gobierno, es decir, esta transferencia, tendría un efecto o un impacto equiparable e igual al que supondría un aumento de los ingresos locales en la misma cuantía que esta subvención o esta transferencia que se haya establecido. Es decir, esta subvención o transferencia y el aumento equiparable, o sea, en la misma cuantía de ingresos locales, por ejemplo, vía impuestos, deberían de tener el mismo efecto en un territorio determinado. Es decir, en este caso lo que estamos entendiendo es que la teoría económica nos estaría diciendo que una transferencia incondicional del gobierno central, por ejemplo, al gobierno inferior, a otro nivel jurisdiccional más pequeño, tendría que tener el mismo efecto que una transferencia del gobierno directamente a los ciudadanos de una jurisdicción. Por lo tanto, estamos hablando de una transferencia de gobierno a otro gobierno inferior y una transferencia del gobierno a los ciudadanos, y una transferencia incondicional a una transferencia directa. Pues ambas, en base a la teoría económica, entenderíamos que tendrían que tener el mismo efecto, porque realmente la hacienda territorial que está recibiendo esos recursos podría con estos recursos cubrir el gasto público, la necesidad de gasto público que tuviese, pero con menos impuestos. Con menos impuestos precisamente porque el gobierno ya le está mandando esos recursos, por lo que no tendría necesidad de tener un aumento de la recaudación de los ingresos locales. Pero esto sería en base a la teoría económica. Aún así, autores posteriormente mostraron que realmente esto no se producía en la realidad y lo que ocurría realmente era el efecto pegamento. Por lo tanto, cuando analizamos el tema de finanzas públicas, observaremos que encontraremos este efecto pegamento o este efecto papel matamoscas, que lo que nos está diciendo es que en realidad se va a producir un mayor aumento del gasto público cuando los recursos son percibidos vía subvención o esta transferencia, en comparación a si lo que se produce es un aumento de los ingresos locales de esa jurisdicción determinada. Esto es lo que mostraba la evidencia empírica, lo que sucedía en la realidad. Por lo tanto, autores posteriormente trataron de analizar o entender por qué se producía este fenómeno. Por lo tanto, la cuestión era comprender ¿cuál era la causa o por qué se producía este mayor aumento del gasto público en una hacienda territorial cuando los recursos que tenía para llevar a cabo ese gasto público provenían de una subvención o esta transferencia del gobierno en comparación a que hubiese obtenido los recursos porque había habido un aumento de los ingresos locales, por ejemplo, por los impuestos? Pues esto se debe a que los políticos o los burócratas consideran más fácil no disminuir impuestos cuando han recibido los recursos por parte, por ejemplo, de esta subvención o de esta transferencia en comparación a los aumentos de impuestos que resultan más fáciles de establecer cuando se ha producido algún evento que haya aumentado los ingresos de una comunidad. Es decir, estamos hablando de este efecto pegamento, esto es lo que explica la evidencia empírica. Lo que ocurre y por lo que se llama o se denomina efecto pegamento precisamente es porque al recibir esos recursos, por ejemplo con estas transferencias, lo que ocurre es que este dinero, estos recursos que se perciben se quedan pegados a la hacienda territorial, porque en esta hacienda territorial habrá una serie de burócratas o funcionarios públicos que tendrán una mayor tendencia a elevar el gasto público en comparación a los ciudadanos, y estos burócratas además son precisamente quienes eligen el destino de ese gasto público. ¿Pero por qué digo que estos burócratas tendrían una mayor tendencia a aumentar el gasto público en comparación a los ciudadanos? Pues esto vendría explicado por distintos autores. Aquí ya nos meteríamos más en la teoría de la hacienda pública, incluso también podríamos meter temas de economía política, así que si os interesa dejadme en los comentarios y subiré más vídeos en relación a eso. Pero básicamente hay un conjunto de autores que tratan de analizar todos estos temas en base a teorías del presupuesto incrementalista y del gasto público. Uno de estos autores sobre todo es Niskanen, que él analiza precisamente un modelo de maximización del presupuesto por parte de los burócratas que muestra cómo estos van a tener esa mayor tendencia a incrementar el presupuesto y por tanto el gasto público. Básicamente Niskanen lo que nos está diciendo es que los burócratas no van a tener incentivos de revelar o informar a los ciudadanos sobre el verdadero valor o nivel de estas subvenciones. Por lo tanto estamos haciendo frente a problemas de información, en concreto problemas de información asimétrica, lo que implicará que habrá información oculta.
Esto ya es otra rama de la teoría económica, que es la teoría de la información, que es bastante interesante. Si os interesa, pues dejadme en los comentarios y haré un vídeo sobre esto porque es bastante útil, pero así un poco a modo resumen para que lo entendáis o os podáis situar un poco. Pues básicamente la teoría de la información basa de la existencia de información imperfecta, la cual se puede manifestar mediante información incompleta o información asimétrica. En este caso nos estamos centrando en la información asimétrica, que puede dar lugar a problemas como los de selección adversa o los de riesgo moral. Todo esto es muy útil porque es aplicable, por ejemplo, al mercado de trabajo, al mercado de crédito, por lo que en realidad tiene mucha evidencia empírica detrás. Por eso es una parte de la economía bastante útil de conocer. Pero bueno, nos estamos centrando en esta información asimétrica y por lo tanto con esta asimetría informativa Niskanen nos permite explicar ese comportamiento de los burócratas. Este comportamiento de los burócratas lo que va a hacer es inducir a los ciudadanos a que elijan o acepten un nivel de financiación diferente o más alto del que probablemente hubiesen elegido en el caso de que no se diesen estas circunstancias. En definitiva, podemos determinar cómo este efecto pegamento o este efecto papel matamosca se acaba produciendo porque realmente los ciudadanos no conocen esta restricción presupuestaria. Y como os decía antes, pues esto ha sido avalado por la evidencia empírica y numerosos autores que, como dije, han desarrollado distintos estudios que mostraban que efectivamente se producía este efecto. Por lo tanto, es algo que se produce en la realidad y que contradice un poco a la teoría económica o lo que la teoría económica en un principio hubiese establecido. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y que hayáis aprendido alguna cosa nueva, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.